Hay un lugar en este mundo donde puedes ser completamente auténtico, donde todo lo que te limitaba desaparece, un espacio de conexión profunda, donde tu conciencia puede expandirse sin límites, donde puedes soltar todo lo que cargas y abrirte a tu verdadera naturaleza, el santuario donde tu espíritu se libera, la conexión que siempre has buscado, el portal hacia dimensiones más elevadas de tu ser, la expansión que tu alma anhela, donde el universo te susurra sus secretos, donde cada respiración es meditación, donde todo te ilumina. Este lugar existe, no en mapas antiguos, aquí, y está a tu alcance, y está esperándote. Te invitamos a conocer tu baño. Puedes reírte. De hecho, probablemente deberías. Pero cuando termines de reírte, piénsalo. En la arquitectura de un templo budista tradicional, cada espacio tiene su función contemplativa precisa. El sendo para Zazen, la meditación sentada. El jardín para Kinhin, la meditación al caminar. El comedor para la meditación al comer, Oryoki. En la vida moderna nos queda uno solo. No es coincidencia que sea el único lugar donde aún podemos cerrar completamente con pestillo. El único espacio donde la hiperproductividad no puede penetrar. Donde nadie puede convocarte a una reunión. Aquí se encuentra el último reducto de lo que el maestro Zen Dogen llamaba la práctica realización. No practicas para después realizarte. La práctica de atención es la realización. El baño es un núcleo sagrado. Dejamos ir. Literalmente soltamos aquello que el cuerpo ya procesó, ya metabolizó, ya no necesita. Y en ese mismo acto, en ese mismo espacio, nos preparamos para recibir el agua de la ducha, la claridad que viene en soledad, el simple hecho de poder continuar. Soltar y recibir, procesar y nutrirse, dejar ir y volver a nacer, en el mismo lugar. Esto es lo que los antiguos llamaban Axis Mundi, un punto donde convergen el cielo y la tierra, donde lo que sube y lo que baja se encuentran. Por eso decoramos este espacio, por eso invertimos en su comodidad. No es vanidad occidental, es sabiduría del cuerpo que reconoce lo sagrado antes que la mente lo articule. El baño moderno es lo más parecido que nos queda a un Mizuya Zen. Ese espacio de purificación antes de entrar al salón de té. Pero nosotros hemos olvidado que cada vez que entramos aquí, estamos entrando a ceremonia. Limpiar el baño en el mundo moderno es lo más cercano a la iluminación budista que la mayoría experimentaremos. No porque sea especial, sino porque es completamente ordinario.
La iluminación budista no es un estado místico. Es ver directamente lo que siempre estuvo ahí. Cuando limpias el baño, no estás preparando el espacio para algo sagrado que vendrá después. El acto de limpiar es lo sagrado. La atención plena aplicada a lo que nadie quiere hacer. La dignidad devuelta a lo despreciado. Cuando usas el excusado, debes hacerlo con el mismo corazón-mente con el que un monje practicaría la vía del Buda. El monje maestro Dogen no estaba siendo metafórico. Él literalmente limpiaba retretes. Como práctica, como vía, no para purificarse del retrete, sino porque el retrete ya era puro. Solo necesitaba que alguien lo reconociera. Pero sé que para muchos, ni siquiera en el baño pueden estar tranquilos. Alguien toca, alguien necesita entrar, alguien pregunta ¿qué haces ahí tanto tiempo? O quizás el espacio es tan pequeño que las rodillas tocan la pared. O se comparte con 5 personas más. O quizás no funciona el pestillo. No importa. Lo que importa es que decidas que ese espacio, ese momento, es tuyo. Si ese es tu caso, cierra esa puerta y limpia el baño. Trátalo como un templo. No porque tengas el privilegio del espacio perfecto, sino porque puede ser el único espacio de soledad sagrada con el que cuentas. Y si solo tienes 3 minutos antes de que alguien vuelva a tocar, que sean 3 minutos tuyos. 3 minutos de templo son más que toda una vida sin ninguno. En los Himalayas, los monjes practican en cuevas durante años para superar sus apegos mundanos. En Japón, en templos de silencio perfecto. En tu casa, tienes el baño. Y no porque sea solo un espacio solitario, sino porque es el axis mundi, donde se unen todos los aspectos de la vida. Y si practicas ahí, con ruido de ciudad, con la prisa urbana, con interrupciones, tu práctica puede ser más verdadera que la de muchos monjes en montañas perfectas. Estás encontrando lo sagrado dentro del mundo. La flor de loto crece en el pantano, no a pesar del lodo, sino gracias a él. Eso es budismo real. Eso es mindfulness real. Tu momento en el baño, si lo reconoces, vale más que un retiro de $3,000 en la India. Quizás la pregunta no es ¿por qué el baño puede verse como un templo? Quizás la pregunta es ¿qué dice de nuestra civilización que este sea el único espacio que aún podemos tratar como tal? El monje cierra la puerta del templo para meditar. Tú cierras la puerta del baño. La diferencia no está en el espacio. Está en si reconoces lo que estás haciendo. Con cariño, el gran mapa de tu vida.